Muy buenas noches, estudiantes. Vamos a iniciar en breve nuestra clase. Que sigan ingresando, por favor, porque hoy día tenemos la exposición pendiente de los dos últimos grupos y con ello ya cerramos las exposiciones para continuar con nuestras clases. Voy a presentar la pantalla para que sepan qué grupos están faltando. Un ratito, por favor, mientras van ingresando los demás. Gracias. Muy buenas noches, estudiantes. A ver, me pueden visualizar. Ya estamos. El día de hoy nos corresponde, si bien es cierto, la presentación de los dos últimos grupos, que es el 9 y el 10, el 9 que corresponde a discalculia y el 10 que corresponde a TDAH, vamos a ir considerando nuestro tema que nos corresponde para que no nos vayamos retrasando y cuando finalizamos la clase, que es la explicación del día de hoy, van a hacer la presentación de los grupos que faltan, ¿ok? Recuerden, por favor, que la clase se graba y que luego ustedes van a tener material tanto en PDF que se les comparte y también la clase grabada para que no tengan, digamos, contratiempos, ¿ok? Mientras van ingresando, voy compartiendo lo que vamos a visualizar el día de hoy, como en esta clase, y ya vamos a ir gestionando ello mientras los dos grupos que quedan pendientes se van preparando. Un ratito, por favor, voy a compartir la pantalla del tema que nos corresponde. Estamos en el curso de atención a las necesidades educativas especiales y el día de hoy nos corresponde la clase también número 11, ya que la 9 y la 10 han sido las presentaciones ya de su actividad. Estamos por acá, listo.
voy a compartir, estamos acá. Ya. Voy a cerrar y voy a compartir. Buenas noches, Miss. Buenas noches, recuerden tener sus aparatos. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Mientras van ingresando, no se preocupen, los otros grupos, vamos a compartir lo que nos corresponde el día de hoy. Y el día de hoy nos corresponde un tema muy bonito que tiene que ver con la educación especial. Si bien es cierto, la educación especial habla de la atención a aquellos grupos de estudiantes que por X motivos no acceden al tema de educación inclusiva con las características que ellos puedan presentar, y por estos tipos de situaciones más, vamos a conocer cómo ha ido evolucionando este término a lo largo de la historia, y que obviamente acá en el Perú tiene un precedente. Ya lo vamos a conocer. Recordemos que luego vamos a hacer la presentación de los dos grupos que faltan. Muy bien. En todo caso, para comenzar, nuestra idea fuerza del día de hoy es la siguiente. La diversidad es un hecho, pero la inclusión es una elección que hacemos todos los días. Como líderes, tenemos que transmitir el mensaje de que aceptamos y que no solo toleramos la diversidad. Y esto lo ha mencionado este personaje muy importante que habla, que influye en cuanto a la atención a la diversidad, Nelly Borrell. Entonces, esta es nuestra idea fuerza, y con este mensaje damos inicio a la clase que nos corresponde sobre la atención a las necesidades educativas especiales. Entonces, como introducción, yo voy a comenzar con esta parte, luego les voy a presentar un videito y luego ya me van ayudando algunos voluntarios que desean también apoyarme con la lectura. En la introducción tenemos lo siguiente, que en el Perú se entiende por educación o a la educación básica especial como aquella que ayuda a los niños, niñas y jóvenes que por diferentes motivos tienen capacidades y condiciones especiales, ya sea a nivel cognitivo o físico, pero que requieren desarrollar sus capacidades, fortalecer sus habilidades y favorecer sus conocimientos educativos. Lo que se busca en la educación básica especial es darle la oportunidad de desarrollar según las capacidades, según sus fortalezas, para que puedan tener un desarrollo favorable, óptimo, que propicie una calidad educativa y una calidad de vida también. Así que vamos a dar inicio a esta clase de estos momentos y vamos a hacer una pequeña reseña de cómo ha ido evolucionando el término educación especial. ¿Ok? Para ello, presten bastante atención. Pues vamos, gracias por la presencia. ¿Me indicas si es que se puede escuchar? Voy a dejar de Sí, compartir. me escuchan bien. Hola a todos, Ya, pero no lo van a poder Sí. sus audios, por favor, para que no genere un ratito. Acá voy a compartir. Ya está. Y ahorita lo vas a visualizar. Acá está el videíto. Y bueno, la evolución. somos Marta y Elena y vamos a hablaros de la evolución de la educación especial a lo largo de la historia. Aunque la historia de la educación especial no tiene más de 50 años, las raíces de la educación a niños con cierto tipo de deficiencias se han de buscar bastante atrás. Durante la antigüedad, los niños disminuidos recibieron un trato claramente discriminatorio frente a los niños considerados normales, aunque esto estaba dentro de un contexto social y creencias mágico-religiosas más generales, ya que las discapacidades mentales o físicas estaban directamente relacionadas con causas de naturaleza demoníaca, es decir, se pensaba que estas personas estaban poseídas por el demonio u otros espíritus malignos, que habían perdido su alma o por violación de un tabú. Los distintos tratamientos que remediaban estas discapacidades consistían en terapias físicas drásticas, es decir, torturas, quema de brujas o exorcismos. El inicio del modelo biológico-médico comenzó a establecerse con griegos y romanos, donde se atribuía el comportamiento anómalo a procesos corporales. Algunos de los remedios fueron la musicoterapia, por parte de Hipócrates en el siglo I después de Cristo y Galeno,
otro pensador de la época, el cual llega a la conclusión de que los problemas mentales eran causados por distintos desajustes entre la parte racional e irracional. Años más tarde, dentro de la Grecia clásica, se introdujo la medicina teórica, que explicaba el principio de la naturaleza, physis. En el año 374 se empieza a condenar con penas capitales los actos de infanticidio, práctica que consistía en causar la muerte a los niños con discapacidades de manera intencionada, y como consecuencia se crean los primeros asilos en los que se limitaban a prestar asistencia y atención básica. La Edad Media no supone un avance, sino un retroceso, ya que se retoma la idea de posesión demoníaca y espíritus infernales, cuyos tratamientos eran parecidos a los de la antigüedad: despeñamientos, exorcismos, azotes y hogueras. Es la Inquisición la que retoma estas ideas demonológicas. Sin embargo, la Iglesia defenderá la dignidad humana, consiguiendo erradicar de manera definitiva el infanticidio, creando instituciones para acoger a los niños. En el siglo XVI y XVII, el Renacimiento, surge el naturalismo psiquiátrico, donde las discapacidades se explicaban desde una visión naturalista. Se debilita la función y el papel de la Iglesia, ya que se afianza la libertad de pensamiento, queriendo llegar a un control social. La medicina empieza a mostrar intereses por los deficientes mentales y empiezan las primeras experiencias educativas con disminuidos sensoriales. España había sido pionera en el siglo XVI con las experiencias educativas a niños sordos. Sin embargo, no por eso se dejó notar el cambio originado en todo el mundo hacia la institucionalización. En 1800 funcionó en Barcelona una clase patrocinada por el Ayuntamiento para la instrucción de sordomudos. En 1802 se fundó en Madrid la Real Escuela de Sordomudos. Los principales impulsores del inicio de la educación especial son Ponce de León, que sentó las bases para la educación de niños sordomudos en España. Lepé crea la primera escuela pública para niños sordomudos en España. Aui crea la primera experiencia educativa y crea la primera institución para ciegos. Y Braille, que es el creador del sistema de lectoescritura para ciegos. Con la revolución industrial aumenta la situación de marginación e inadaptación social, y es en esta etapa donde se instaura la obligatoriedad de la enseñanza, dando mejor trato a los deficientes sensoriales que a los discapacitados o deficientes mentales. Los autores más relevantes son Pinel, el cual defiende el cambio de la mejora a los deficientes; Rousseau, cuyas ideas fueron fundamentales para propiciar el cambio hacia la educación especial; y por último, Itard, es uno de los precursores de la educación especial. Durante los siglos XIX y XX surge una pedagogía interesada en la educación de las personas con discapacidades, y no solamente con aquellos niños con discapacidades físicas y mentales, sino también aquellos que tienen dificultad para aprender en la escuela. Los principales planteamientos de los pensadores de la época son Godard, que explica que la deficiencia mental viene dada por aspectos genéticos; Darwin, que denominaba a las personas con discapacidades débiles de cuerpo y débiles de mente. En esta época es cuando los padres de niños con discapacidades empiezan a reclamar el derecho de sus hijos a ser tratados igual, y es aquí cuando surge la idea de normalización, como origen de la integración escolar, es decir, es en este momento cuando se reconoce como personas a aquellas con discapacidades, en mismas condiciones con las que no tienen, y por ello se reconocen los mismos derechos en todos los ámbitos. La ley Moyano, aunque no se aplicó hasta el siglo XX, consignaba la obligatoriedad de la enseñanza entre los años 6 y 9 y preveía la creación de escuelas para niños sordos. A comienzos del siglo XX, las aportaciones a la educación especial proceden de autores que se inspiraban en la asistencia médico-pedagógica a los deficientes en Italia, como por ejemplo Sancte y Montesano, y una de las autoras más relevantes, María Montessori, que fue una trabajadora de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Roma, la cual se interesó por la educación de los niños con discapacidades. Puso en experimentación su método de autoeducación, recogido en obras como Pedagogía científica e Introducción al método Montessori. Los niños participan de manera activa en su proceso de desarrollo y aprendizaje y pueden autodirigirse con inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente Montessori, el orden, el silencio y la concentración son la constante.
Los maestros imparten lecciones individualmente o en pequeños grupos, abordando una amplia variedad de temas de acuerdo con los intereses del alumno. Existen círculos donde todos los niños juntos observan temas de interés general. El respeto es mutuo en todo momento y no se aplican castigos, sino consecuencias lógicas. El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño para que se autodesarrollen en un ambiente estructurado. Y en Suiza aparecen figuras representativas como Hanselmann, aunque el que más destaca es De Crooij. Comenzó a estudiar a los niños con discapacidades e hizo una clasificación de los mismos. Mantiene una orientación globalizadora de la educación basada en los centros de interés del niño, elaborando métodos globales ideográficos para la enseñanza de la lectoescritura. Juegos que aún hoy en día se utilizan para la educación de los niños con necesidades especiales. Del mismo modo, comienza el interés por la marginación y delincuencia infantil y juvenil, creándose juntas de protección de la infancia, dando lugar en 1920 a la creación del primer tribunal titular de menores en Bilbao. Laptops con la mejor potencia. En todo caso, acá visualizamos toda una larga historia de lo que ha sido considerada la educación especial, desde tomar como un aspecto de brujería, un aspecto de algo divino, ¿no? De algo físico en muchas situaciones en relación a aquellas personas que presentaban una condición, una habilidad diferente, ¿no? Cómo los términos también a lo largo de la historia ha ido cambiando y cómo es el apoyo y la parte ahora pedagógica que involucra un acercamiento, involucra una atención de calidad a nuestros estudiantes que requieren de esta educación básica especial. Muy bien, hasta acá alguna consulta, alguna inquietud. Parece que todavía no, vamos a avanzar. Si es que tienen alguna duda, me hacen mención. ¿Cuáles son los objetivos y el sentido de la educación? En general, lo que se busca es la construcción de una sociedad que sea más justa y más humana, donde todos sean valorados en sus diferencias y se reconozcan iguales en dignidad. Por lo tanto, donde todos podamos vivir y convivir en armonía. Y es lo que buscamos, ¿no? Muy aparte del tema de conocimientos, recuerden que lo que se busca es darle un soporte socioemocional, un soporte que involucre el compartir, la solidaridad, la tolerancia y que todos puedan valorarse y reconocerse como iguales, ¿no? La idea es que se viva en armonía. Esos son los sentidos y objetivos de la educación en sí. Vamos a ver, ¿quién de ustedes me puede ayudar con esta primera parte? La historia, en este caso una breve reseña histórica de cómo ha sido tomada acá la educación especial. Vimos un bosquejo general más amplio, ahora nos vamos a centrar netamente en nuestro país. ¿Alguien que por favor nos quiera apoyar con la lectura? Sarita, Miss. Sarita, ya. Listo, gracias Sarita. Buenas noches, Miss. Sarita, te escuchaba. Buenas noches, Miss. En 1971 fue creado en el Ministerio de Educación un órgano normativo que ubica a la educación especial como una modalidad del sistema educativo, responsable de formular las políticas y las orientaciones técnico-pedagógico para el desarrollo de la educación especial a nivel nacional. En los 80, la Ley General de la Educación, Ley 23-384, 1982, en el capítulo séptimo de la educación especial, modalidad destinada a aquellas personas que por sus características excepcionales requerían atención diferenciada,
y abarcaba tanto a quienes adolecían de deficiencias mentales u orgánicas o desajustes de conducta social, también a los que presentan condiciones sobresalientes. El objetivo es contribuir a la formación integral del excepcional, así como orientar a la familia y comunidad para su participación en la identificación, tratamiento y reconocimiento de los derechos de las personas excepcionales. Gracias, Miss. Gracias a ti, Sarita. En todo caso, vemos de que tomamos en el año 1971 como parte de la creación del órgano que ubica a la educación especial, ¿no? Dentro del sistema educativo nacional. En la década de los 80 inicios, en la ley 2338-4 de 1982, se considera, digamos, la atención, ¿no?, a la formación integral del excepcional, entre comillas. En ese tiempo no existía el término discapacidad, existía el término excepcional y así con ello poder orientar a la familia para que se pueda hacer uso de la participación, identificación y tratamiento, entre comillas, de los derechos de las personas excepcionales. Eso ha sido en 1971, en 1982, y vamos con la siguiente. ¿Quién nos quiere apoyar con la lectura, por favor? Estamos en esta reseña histórica. ¿Alguien que nos quiera apoyar con la lectura? Nilda, muchísimas gracias. Te escuchamos, Nilda. Misia María. Allá, Miss. Nilda me levantó la manito. Vamos a escuchar a Nilda y luego María, ¿ok? Vamos a hacer el orden. Nilda, te escuchamos. Ya, Miss. En los 80 se establecen centros de educación especial, el CE, con los niveles de educación inicial y primaria, para estudiantes excepcionales a partir de los 6 años. Los estudiantes con problemas motores y sensoriales se integraban a los colegios regulares a partir de la secundaria con el acompañamiento de los servicios de apoyo y complementación para la integración del excepcional, SACI. Y los estudiantes con retardo mental eran orientados hacia la formación laboral. ¿Continúo, Miss? Sí, por favor. En los 90 se desarrolló el proyecto de integración de niños con necesidades especiales a la escuela regular con el asesoramiento de la UNESCO, incorporándose por primera vez los estudiantes con discapacidad a los colegios regulares. Se formuló la Ley General de Educación, ley número 28.044, promulgada en el julio del año 2003. La educación inclusiva emerge como respuesta ante las culturas y prácticas tradicionales asociadas a un modelo clínico, rehabilitador, así como la creación de la Dirección Nacional de Educación Básica Especial. Gracias, Miss. Gracias a ti, Nilda. En todo caso, sigamos en década de los 80, establece en todo caso a este nombre, Centro de Educación Básica Especial, los famosos E. Y acá solamente consideraba a los niveles de educación inicial y primaria para estudiantes a partir de los 6 años. Entonces, no había secundaria, solamente había inicial y primaria en el tiempo de los 80. Los estudiantes con problemas motores, sensoriales, se integraban a los colegios regulares, es decir, los públicos, a partir de la secundaria, ¿no? Con este acompañamiento del programa del Servicio de Apoyo y Complementación para la Integración del Excepcional, que se llamaba SACIE. Y los estudiantes con retardo mental, que era el término que se utilizaba antes,
eran orientados netamente al tema productivo, la formación de algún oficio, ¿no? Alguna actividad productiva, carpintería, podría ser panadería, costura, etc. En los 90 ya se genera un cambio y en función del UNESCO se genera la primera oportunidad de considerar el término de discapacidad a, digamos, incluirlos en los colegios regulares. Se promulga en ese tiempo, en el año 2003, la educación, la ley que abarca la educación inclusiva, como respuesta ante las culturas y prácticas tradicionales asociadas a un enfoque de atención clínica, un tratamiento y una rehabilitación. Y en el año 2006 se genera ya la Dirección Nacional de Educación Básica Especial con el Decreto Supremo número 6/2006. En ese tiempo, 80 y 90, vemos un avance significativo, favorable para la atención a la educación. En todo caso, desde partiendo de este tiempo, del 71, del 70 al 90, se ha visto un avance durante todo este tiempo para dar una atención adecuada y de calidad, conociendo sobre todo las características diagnósticos de cada condición, en este caso, que se va a ir mencionando. En todo caso, la educación especial, si bien es cierto, es la instrucción que se otorga a personas con necesidades educativas especiales que sobrepasan los servicios que se presta en el aula de clase regular. La educación especial es una modalidad, es parte del sistema escolar encargado de poder potenciar y asegurar el cumplimiento del principio de digamos, equiparación, equidad de oportunidades en los niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales derivadas o no producidas por una discapacidad. Y que esta educación tiene que contemplarse la educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Que es lo que nos va mencionando. A lo largo de la educación especial debe brindar lo siguiente, muy aparte del conocimiento que puede estar transmitiendo la misma dentro del aula, lo que se busca es asesoramiento y el acompañamiento de los docentes de educación básica, es decir, que se vaya dando ese acompañamiento, esa información, la atención y monitoreo a los estudiantes, la orientación permanente a la familia y la realización de sensibilización y campañas que puedan favorecer al conocimiento de la comunidad sobre el tema de en este caso, discapacidad, de la atención a las necesidades educativas especiales, de los tratamientos favorables que puedan darse para que tengamos una mejor proyección de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Okay? En todo caso, este proceso es muy importante, muy significativo y que sí se ha ido tomando se ha generado muchos cambios, ¿no? Desde los términos, desde cómo se veía la atención, porque en la actualidad ya no hay muchos centros de educación básica especial, los famosos CEBES. En los 90 se cambió y de la gran cantidad de centros de educación básica especial que había, se fueron disminuyendo. ¿Por qué? Porque entró el término inclusivo y cuando se trabaja ese término de inclusión, hace de que los estudiantes que tienen mejores, digamos, características, que tengan un mejor pronóstico, puedan ingresar a escuelas regulares, ya sea particulares o estatales, para que los niños puedan tener un desempeño, puedan seguir con su derecho a la educación, pero enfocado de otra manera, ¿no? Por eso que se habla de ese término de la inclusión educativa. Mientras que el grupo restante, aquellos estudiantes que presentan características muy puntuales, muy marcadas, continúan dentro de los centros de educación básica especial, ¿no? Donde la atención es muy, muy interesante conocerla, que lo vamos a ver el día de hoy. Hasta acá, por favor, estudiantes, alguna mención, alguna indicación sobre este punto que estamos viendo. Me parece que está todo claro. Si
tienen alguna duda, me hacen mención. Quiero que vean solamente a grandes rasgos lo que es parte de este trabajo de educación especial en una mujer muy bonita. Quiero compartir el videito y con ello voy a dejar de compartir. Ya un ratito para continuar con la presentación. Un ratito estamos acá. A ver. Ahí te lo visualizo. ¿Me indica si se puede visualizar? Atención, padre o madre, tutor o apoderado de estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad. El Centro de Educación Básica Especial, CEBE, es un servicio educativo que atiende a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 3 a 20 años con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad. La atención es escolarizada por niveles educativos: inicial, 3 a 5 años, y primaria, 6 a 20 años, y participan profesionales especializados en terapia ocupacional de lenguaje y física, así como psicólogos y docentes de educación básica especial EBE. Ten en cuenta que puedes acceder a una vacante de manera gratuita. Asimismo, te informamos que existen diferentes CEBES en cada región del país. Ministerio de Educación. En todo caso, tenemos esta información muy interesante sobre lo que es el público destinado, el público que alberga a los CEBES, y lo vamos a ver también acá de manera reflexiva. Por acá. Por acá. Entonces, lo que está en el video, lo que se presentó, se visualiza acá también. En cuanto a la educación básica especial, tenemos los CEBES que están destinados a aquellos estudiantes con discapacidad severa o multidiscapacidad entre las edades de 3 a 20 años de edad. En la actualidad se presentan 372 CEBES públicos con un promedio variado, ¿no? De atención al público general. Antes de hablar sobre el tema del CEBE, también tenemos un programa muy interesante, que son los programas de intervención temprana, los PRITI, que atiende a niños y niñas con discapacidad o en riesgo de poder adquirirla de 0 a 3 años de edad. Ese es el público destinado. Antes, ya les diría hace más de 10 años, los PRITES atendían a niños de 0 a 5 años de edad. Con el cambio del tema, digamos, con el agregado de la educación inclusiva, se cambió la edad. Ahora, por eso se ha reducido, y la edad límite para poder un niño estar dentro de un PRITE corresponde de 0 a 3 años de edad. Recordemos que son niños con discapacidad o en riesgo de poder adquirirlo. Luego vienen los CEBES, que sí, pues necesariamente es la atención a un grupo más amplio, donde los CEBES, de hecho, tienen al grupo de inicial, grupo de primaria y al grupo de secundaria, que generalmente está en función de ciertos talleres productivos. Y bueno, tenemos un equipo que ayuda, monitorea, regula toda la atención, que es el equipo SANE, que también se va a ir disminuyendo, porque ahorita tenemos el equipo SAE, que es netamente el trabajo interno en cuanto a al monitoreo, al tema censal de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. En todo caso, es un proceso amplio al cual vemos de que no están solo los estudiantes, hay un inicio, pero también hay un dentro del tema educativo a nivel, digamos, del Ministerio de Educación, pero también se puede complementar a los estudiantes con algún taller de forma privada, ¿no? Algún taller productivo, repostería, bisutería, X alternativas que se les pueda brindar. Hasta acá, estudiantes, ¿alguna mención, algo que desean compartir? Profesora, una experiencia. ¿Sí? Hace ya muchos, bueno, hace más o menos los 3 o 4 últimos años, siempre hay mucho más incremento de niños que tienen una necesidad, ¿no? Sí.
Pero sin embargo, ocurre siempre lo mismo, porque ya que trabajamos con la ficha CIAGIE, para que nosotros podamos colocar esta condición y para que los niños puedan ser considerados, pues los papás debieran, en todo caso, porque para aceptar necesitamos un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico clínico. Pero si como papás eh, no asumen, eh, que sus niños tienen esta dificultad, entonces estos niños se siguen considerando en el esquema como niños que no tienen esta necesidad. Así es. Entonces, hoy tengo mis bulliciosos. Y entonces, sí, entonces el SEBE, porque tuvimos una reunión con ellos, no pueden hacer nada a menos Ujú. que estos niños estén bajo su tutela, ¿no? Porque hay ayudas, hay muchas cosas para ellos, pero si como papás no asumen esto, entonces nosotros tampoco podemos avanzar y por más que yo diga, en mi aula tengo un niño con necesidad educativa especial, no puedo contar con el apoyo, la orientación psicológica y tantas cosas, ¿no? Porque cuando el papá se niega, no hay manera, ¿no? No sé qué podemos hacer en ese caso. Yo tengo así como dos casos. Ya, ok, en todo caso. Si bien es cierto, es un sistema netamente para asumir que tenemos a un estudiante con cualquier condición, como tú mencionas, para ello necesitamos tener un informe y muchos papás por X motivo no van a acceder o no consideran necesario la atención o la presentación de ese informe, ¿no? Que los estudiantes puedan ser evaluados. Tienen sus propios motivos y también es respetable. Pero sí es muy importante que puedan ustedes sugerir qué estrategias podrían implementar sus estudiantes, ¿no? Está bien, no hacen una evaluación, pero sí sería bueno que puedan llevar una intervención para estimular su lenguaje, porque el niño necesita para esta edad, pues tener un mayor amplitud de vocabulario, necesita regular su comportamiento. Entonces, acá tenemos que convencer a los papás de una manera muy sutil. Si tú le impones, en muchos casos vas a encontrarte con una pared, pero si tú llegas, digamos, de una forma suave, ligera, a la familia para que primero comprenda que lo que nosotros queremos es ayudar, más que criticar, más que mirar mal a los estudiantes, sino que queremos ayudar, pero para eso necesitamos tener herramientas. Y obviamente la familia y la evaluación o la intervención va a ser una gran herramienta para poder enfocar nuestros objetivos con este estudiante, ¿no? Hablamos entonces de una flexibilidad. Acá podríamos también comprometer a la familia para ese apoyo, ¿no? Hagamos un acta con la dirección. Entonces, busquemos recursos que puedan favorecer también al estudiante y que tanto la familia como la institución educativa o la docente se comprometan a darle, digamos, un apoyo para obviamente el beneficio, porque todos salimos beneficiarios cuando tenemos un niño que va a una intervención o cuando prácticamente ya podemos tener un diagnóstico más concreto, ¿no? Es un proceso a veces tedioso, pero vuelvo a recalcar, busquemos influir en la familia para que puedan tomar conciencia de qué tan importante es su presencia, su atención y obviamente también la intervención para lograr mejores objetivos con sus estudiantes, ¿no? Con sus hijos. Así que acá la destreza, la comunicación de cada docente va a favorecer muchísimo a que muchos papás puedan al menos dar un pequeño salto en cuanto a la intervención, ya no tal vez una evaluación, porque muchos sugieren de que los niños tienen que cumplir ciertas edades, a partir de los 6, para tener un diagnóstico más preciso. Ahorita solamente te van a dar un diagnóstico distintivo en una gran mayoría de casos. Dependiendo de las características, también podemos conseguir niños que obviamente ya tienen totalmente definida la condición y solamente necesitamos tener ese documento. Pero generalmente se presenta un diagnóstico presuntivo, ¿no? También recordar de que no todos los papás tienen los medios económicos para generar, digamos, una atención adecuada. Las citas médicas son extensas. Entonces también vemos esa realidad, la otra parte, a nivel de salud. ¿Okay? Gracias, Doris, también por tu comentario. María Briceño, te escuchamos para que nos apoyes con esta lectura, por favor. María, Sí, Miss, lo escucho. ya, te escuchamos.
Programa de Intervención Temprana, PRITEN. Este programa cuenta con profesores, fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos y demás profesionales de la salud que cumplen diferentes funciones en torno a que las niñas y niños de 0 a 3 años y con capacidades especiales cuentan con atención individual acorde a sus necesidades. El objetivo principal de este programa es orientar principalmente a los padres de familia y a la comunidad acerca de la importancia de la detección temprana de estas capacidades especiales. Ok, Gracias, Miss. gracias a ti. Y parte también de la respuesta que le podemos brindar a Doris es sobre esto, ¿no? El objetivo en sí, en este caso, en este programa, es que las familias puedan tomar conciencia de la importancia de una evaluación, de una detección temprana para poder apoyar a los niños, ¿no? Más aún cuando son pequeñitos en esta primera parte. Entonces, ¿qué tan importante es involucrar a la comunidad? Ahora, ustedes que están generalmente en un aula, ya están digamos, en un colegio regular, podamos hacer campañas, pasacalles, sensibilización, difusión de qué tan importante es detectar, conocer, tratar a aquellos estudiantes que presentan alguna condición TEA, síndrome de Down, TDAH, TDA, etc. Entonces, mientras más conozcan los demás, es mucho más fácil poder abrir su mente. Mientras la información esté cerrada y no la compartimos, obviamente va a ser más difícil para los demás conocer y entender. Entonces, hagamos este tipo de propuestas, invitemos tal vez a una reunión de papás, algunos mensajitos por el grupo de WhatsApp, algo que motive a darle una mirada al tema de la detección temprana. Muy bien, vamos con la siguiente y eso es en relación al PRITI. En cuanto a los centros de educación básica especial, los CEBES, está destinado a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de 3 a 20 años de edad con una discapacidad severa y multidiscapacidad, es decir, que se tienen varias discapacidades en una. Y atienden a los estudiantes con necesidades que están especiales más comprometidas, ¿no? Y que obviamente por la naturaleza, por las características de esas necesidades, no pueden ser atendidos, no pueden ser, digamos, tratados en las instituciones regulares, obviamente por la propia característica del estudiante, y que por lo tanto en un colegio especial, con el personal calificado, preparado, destinado, va a ser mucho más factible la atención. Generalmente, un centro de educación básica especial cuenta con un especialista psicólogo, terapista de lenguaje, terapista físico, ocupacional, es decir, que el niño recibe la parte de conocimientos, entre comillas, de educación, pero también recibe un complemento, que es la atención por parte de estos profesionales a través de diferentes talleres. En todo caso, vemos un trabajo más en conjunto, que es muy interesante también que se pueda dar, a excepción, obviamente, casos muy distintos a lo que se pueda brindar en un colegio particular o un colegio estatal que no cuenta con psicólogos, que no cuenta con terapeutas de lenguaje, que no cuenta con físicos, o sea, que no cuenta con esos profesionales que van a acompañar a sus estudiantes. Por eso yo que se hace esa también diferenciación. Hasta acá, ¿alguna consulta, estudiantes? ¿Están comprendido el tema? ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguno? ¿Saben? En todo caso, si no tienen... Entendido, Miss. Ok, en todo caso, lo que busca la educación inclusiva básicamente es que se vaya cerrando las brechas con medidas de acción positivas, es decir, actuemos. Menos discriminación, más atención. Erradicar toda forma de discriminación y que los aprendizajes estén orientados al desarrollo integral, no solamente el tema de conocimiento, sino a su lenguaje social, emocional, sensorial, psicomotriz, etc. Se busca ampliar un poquito más. Esto los voy a compartir como conclusión porque tengo dos grupos que nos están esperando. Vamos a ver esta parte de acá como conclusiones. ¿Algún estudiante que nos desea apoyar con la lectura, por favor? Yo lo Elba. leo, Miss. Elba, muy bien, te escuchamos, Elba.
La educación de los estudiantes con necesidades especiales es conseguir que logren autonomía personal que les permita alcanzar el mayor grado de independencia posible para que consigan una participación cada vez mayor y puedan luchar por lo suyo. Es importante en personas sin ningún tipo de dificultad añadida, en el caso de los niños con necesidades especiales, oportunidades que la sociedad les quiera brindar, para que puedan hacer valer todas sus cualidades. Es fundamental que se encuentren el respaldo, el estímulo y los medios necesarios para construir su plenitud. Gracias, gracias también. Entonces, lo que se busca es que todos los estudiantes con condición, sin condición, etcétera, puedan recibir la atención y se cumpla el derecho a la educación, pero una educación obviamente basada en los intereses, en las habilidades, en lo que es el estudiante. Ya recordemos que la educación no tiene que ser memorística, la educación tiene que ser a través de el desarrollar acciones que favorezcan sus capacidades, que favorezcan sus habilidades, que sean en sí estudiantes que razonen, que organicen, que resuelvan, que sean flexibles, que sean tolerantes. Busquemos algo más, buscamos esa humanización en cuanto a la educación. Así que por favor acompañaremos en este proceso. Recuerde que vas a lograr todo lo que en este momento te estés proponiendo porque tú mereces eso y más. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, hasta acá se da la presentación de este tema de la educación especial acá en el Perú y en general. ¿Alguna consulta, alguna mención? Si no lo tuvieran, pasamos al grupo número 9 y el grupo número 10 que va a ser la presentación del tema que le corresponde. Muy bien, voy a dejar de compartir. Grupo 9 y grupo 10 están presentes. Sí, Miss. Listo. Dime, Vamos, grupo 9. ya, vamos a compartir tu material, por favor. A ver. Listo, vamos a esperar. Ya está, grupo número 9. Compañera, comparte. Y por favor, por ustedes. Luego se extienden y Compártanos, por favor, un rato. comparten, por favor. Ya está. Sí se está compartiendo. Ya, ¿se ve? ¿Se nota, compañeras? Sí, se ve. Ay, Dios, ¿qué hice? Compañera, por favor, desde el inicio, ponlo, por favor. Un ratito. Creo que salí, ¿sí? ¿O no? No, Sí se ponlo desde visualiza. Arriba nomás. Ah, ya. la Ya. compañera. Te escuchamos. Mis buenas noches, nosotros somos el grupo 9. Compañera, el siguiente PPT, por favor, para que la Miss pueda visualizar las integrantes. Están Catherine Muñoz Zuriaga, Luz Marca Cubas, Medeli Cavide Ceballos, Rudy Noemí Patiño Chumbes, Milda Quispe Quispe. Siguiente compañera, por favor. El tema que nos ha tocado es la discalculia. Bien, ¿qué es la discalculia?
Bien, la discalculia es una dificultad de aprendizaje que afecta el área de matemática. En educación inicial podemos darnos cuenta cuando un niño tiene problemas para reconocer números, contar objetos o comprender las cantidades. Por ejemplo, si le pedimos que cuente 5 bloques, puede saltarse algunos números, repetirlos o confundirse al relacionar la cantidad con el número correspondiente. Es importante también saber que esto no ocurre porque el niño no quiera aprender o porque tenga poca capacidad, sino porque necesita más apoyo para poder comprender en este caso los conceptos matemáticos. Bien, como futuras docentes, debemos estar atentas hasta estas señales y ayudar a los niños mediante juegos, canciones, material concreto y actividades que hagan el aprendizaje más fácil y significativo para los niños. Eso es todo, mis gracias. Muy bien, gracias. Vamos con la siguiente. Los has mencionado. Ya, sigamos, yo los escucho. Buenas noches, Miss. Características de la discalculia, como dificultades frecuentes, confunde números, dificultad para sumar o restar, problemas simples, olvida secuencias numéricas, dificultad para orientarse en tiempo y espacio, dificultades en clasificar objetos, no reconoce fácilmente los colores, dificulta tamaños y cantidades. Todas estas características, Miss, suele presentarse en el tema que se está tocando de la discalculia, como mayormente los niños, ¿no? En reconocer un objeto. Hacen un día la clase, al día siguiente vienen. Niños, ¿qué han aprendido ayer? Y el niño no sabe, el otro sí sabe, ¿no? Entonces, igual esto con la secuencia también con los números que hacemos, ¿no? No es necesario, por ejemplo, en inicial la suma, la resta, sino nosotros hacemos otro tipo de actividades que son con los niños más pequeños. Entonces, suele pasar eso, ¿no? Que hay niños que sí recuerdan y niños que no recuerdan. Entonces, ahí que viene una retroalimentación de hacer otra vuelta es de repente la actividad para que el niño también no se sienta incómodo o al sentirse también al preguntar y no darse una respuesta. Muchas gracias, Miss. Gracias. Adelante, compañera. Mis buenas noches, compañeras y compañeros, muy buenas noches. Caso. Juan de 6 años cursa el nivel inicial, presenta dificultad para reconocer números y relacionarlos con cantidades. Cuando, cuando cuenta objetos, suele saltarse números o repetirlos, ¿no? Le cuesta también identificar cuál la cantidad es mayor o menor y necesita apoyo constante para realizar actividades matemáticas básicas. ¿Hay otra compañera que me continúa? ¿O sigo yo? Sigue, Ya. no hay ningún problema. Sí, compañera. Participa en clase, comprende cuentos también y conversaciones, muestra interés por aprender, aprende mejor usando material concretos, juegos también, ¿no, Miss? Adecuaciones para niños con discalculia, adecuaciones metodológicas, uso de material concreto, como por ejemplo bloques, tapas, palitos, semillitas. Actividades lúdicas y juegos matemáticos, explicaciones cortas y claras, repetición constante de ejercicios, uso de colores y figuras visuales, trabajo individual y acompañamiento cercano, más tiempo para resolver actividades, evaluaciones adaptadas según el ritmo del estudiante, adecuaciones visuales. Aquí sí conviene agregar imágenes. Ay, ¿qué pasó? Para incluir material concreto para contar juegos matemáticos adaptados en el aula. Muchas gracias, Miss. Conclusión. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches.
al respecto con la conclusión. La discalculia no define la inteligencia del niño. Con paciencia, con estrategias adecuadas, una enseñanza dinámica. El estudiante puede desarrollar habilidades matemáticas y aprender de manera significativa. El papel del docente es fundamental para crear un ambiente inclusivo donde cada niño avance a su propio ritmo. Quiere decir, Miss, ¿no? Lo que es la discalculia en conclusión, que el docente debería utilizar diferentes tipos de materiales, más que todo lo que es con dinámicas, ya que vemos niños, tenemos dificultades, ¿no? En llegar a cada niño para que pueda aprender. En caso de los números, ¿no? Tenemos que utilizar siempre un material, ¿no? Lo que son cantidades. Normalmente a veces en casa los papitos suele pasar, ¿no? Hacen memorizar. Y cuando el niño llega a la institución, quieres ayudarle, Miss, es un poco complicado porque ellos se lo han memorizado los números. Entonces, cuando empiezas con cantidad, ellos lo cuentan, pero realmente no reconocen los números. Entonces es un poco complicado y pienso, ¿no? Para lo cual debemos utilizar mayormente estrategias, bastante estrategias y también utilizar materiales. Eso sería todo. Muchas gracias, Miss. Muy bien. Muchísimas gracias. En todo caso, queremos, bueno, trabajemos que la conclusión se centra mucho en la llegada que el docente pueda tener con el estudiante y los materiales que se puedan también implementar, ¿no? Todo lo que sea más concreto es mucho mejor, no solamente para las calculias, sino también para los chicos que presentan alguna otra, digamos, condición. Lo importante es que el docente pueda generar un espacio de reflexión, un espacio de armonía también, para que se vea un trabajo más en conjunto. Muchísimas gracias. Vamos a darle fuertes aplausos a nuestra sala número 9. Acá le estoy dando Gracias, Miss. los aplausos que nos han esperado prácticamente 2 semanas y lo han hecho muy bien. Felicitaciones. Y vamos a concluir, en este caso, con la sala número 10 que nos toca un tema muy interesante y también que es el TDAH. Vamos con la sala número 10. Mis buenas noches, compañeros, buenas noches. Somos el grupo 10. Nuestro tema a exponer es el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los integrantes son Roxana Hoyos Aguilar, Rosario Sousa Ávila, Noris Alicia Mejía Borja, Rita Zárate Gozar, Teresa Torres Tamayo, Sarita Taipe Calle y Edith Sánchez Chujandama. Definición, nos menciona que el TDAH nos dice que es una alteración del neurodesarrollo de origen biológico que se manifiesta mayormente en la primera infancia, ¿no? Que a través de dificultades para mantener la atención, un nivel de actividad superior al de lo habitual, ¿no? Y problemas para controlar los impulsos. Nos dice que estas conductas no son pasajeras ni tampoco son el resultado de una mala educación, tienen una base neurológica y en muchos casos también es genética, ¿no? Acá podemos decir que el cerebro de los niños con TDAH funcionan de una manera diferente, ¿no? Por eso que a veces les cuesta esto prestar atención o quedarse tranquilos, ¿no? Pero yo sé que con la ayuda y la práctica pueden atender y lograr muchas cosas, ¿no? Tipos de TDAH, tenemos 3 tipos. 1, predominio de inatención. Nos dice que en este tipo el principal problema es la dificultad para
concentrarse y organizar las tareas, ¿no? Acá el niño se distrae fácilmente, ¿no? Por ejemplo, está haciendo sus actividades y cualquier ruido o movimiento hace que él deje de trabajar, ¿no? También le cuesta seguir las instrucciones, se olvida las cosas y comete errores. Por ejemplo, se le asigna una actividad pues, esto para su casa, lo cual no lo realizan, ¿no? El segundo tenemos el predominio hiperactivo impulsivo. En este caso lo que más destaca es la necesidad constante esto de moverse y actuar rápidamente, ¿no? Acá donde se mueve constantemente, pues esto, por ejemplo, no puede quedarse sentado mucho tiempo, ¿no? Ya es donde comienza a mover las manos, los pies, esto es continuamente, ¿no? También esto habla en exceso, esto conversan mucho, ¿no? También interrumpen esto las conversaciones, esto por ejemplo se adelanta, ¿no? Al responder esto, por ejemplo su maestro le está indicando algo, él ya interrumpe, ¿no? También tiene problemas esto para esperar turnos, ¿no? Por ejemplo durante el juego él quiere participar primero, ¿no? Se le impacienta al esperar. El tercer tipo tenemos el tipo combinado, donde nos dice que es el tipo más frecuente porque reúne las características de la innatación y la hiperactividad y la impulsividad, ¿no? Tiene acá esto dificultad para concentrarse, se distrae durante las actividades que está realizando, hiperactividad se mueve constantemente, ¿no? También impulsividad, esto actúa, ¿no? Sin medir las consecuencias que pueda ocasionar. También tiene dificultades en diferentes áreas de su vida. Esto puede presentar problemas tanto lo que es en la escuela, tanto también en su casa, por lo cual se necesita apoyo tanto de la familia y de los docentes, ¿no? Que tienen a cargo estos niños con estas dificultades. Gracias, maestra. Doy pase a mi siguiente compañera. Perfecto. Compañera Rosario. Compañera Rosario, ¿estás? Si no está, compañera Noris, por favor. Hablo con el micro esté apagado, disculpen, compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañera. ¿Me escuchan? Compañera Rosario, Sí, tu así audio es, está perfecto. apagado. Disculpe. Ya. Síntoma del TDAH en los niños. Falta de atención en forma frecuente, se olvida constantemente, dificultad para organizar tareas o seguir instrucciones, inquietud motora o necesidad constantemente de moverse, interrupciones o conversaciones de juego, reacciones impulsivas sin pensar en las consecuencias, pierden cosas que se necesitan para tareas o actividades, por ejemplo, juguetes, trabajos de la escuela o lápices. También tienen dificultad para quedarse sentados en la clase en otras situaciones. Hablan demasiado. Otra compañera, por favor. ¿Sigo, compañeras? Sí, continúa, compañera. Ya. Causas y factores de riesgo. Genéticos. Alta heredabilidad de si un padre tiene TDAH o aumenta el riesgo. Neurobiológico. Diferencia de neurotransmisores. Dopamina y noradrenalina. Y áreas cerebrales frontales. Factores ambientales. Prematures. Bajo peso al nacer, exposición prenatal a tabaco, alcohol, complicaciones en el parto, mitología no causado por azúcar, pantallas o vacunas, mitos muy comunes. Por ejemplo, que tengo una sobrina, disculpe que les ponga un ejemplo, tengo una sobrina con eh, trastorno, llamamos, ¿no? Que su mamá, por ejemplo, ya 6 de la tarde, 7 de la noche, la niña ya no puede comer ni un chocolate ni un dulce porque según ella dice que no duerme.
Esos son, digo yo que son mitos, ¿no? Ujú. Otra compañera, por favor. ¿O sigo? Compañera Rita, Gracias. compañera Rita, por favor, te toca. Continuamos en todo Bien. caso. Seguimos. Ya, compañera Noris, por favor, puedes. Ya, compañero. Diagnósticos. El diagnóstico no le realiza el docente ni los padres responsables a profesionales especializados, pediatras o neurólogos infantiles o psicólogos clínicos con formación en trastornos del desarrollo. Para su confirmación se requiere entrevistas detalladas con padres y docentes, observaciones directas, escalas de valoración estan- estandarizadas, ejecu- ejecutar, Wagner, Vandermeer, des- descartar otras causas, problemas sensoriales, sueños, traumas, retrasos de lenguaje, etc. Continúa, Noris. Compañera Noris, ¿estás? Sí, sí. Tratamientos e intervenciones en los niños. Para niños menores de 6 años, la primera línea es siempre no farmacológica. Terapia conductual y entretenimiento a padres, mejor evidencias. Adaptaciones en el aula, rutinas claras, instrucciones cortas y visuales, haciendo preferenciales refuerzos positivos, tiempos de movimientos programados, apoyo educativo y de habilidades sociales. Medicamentos, solo en casos graves y bajos Supervisión estricta, compañera. supervisiones entre raros antes de los 6 años. Compañera Teresa. Ya, entonces voy a continuar yo. Adecuaciones curriculares para niños con TDAH. Adecuaciones ambientales y de espacio. Ubicación estratégica. Sitúa al niño cerca de la maestra y lejos de focos de distracción como puertas, ventanas o papeleras. Entorno organizado. Mantenga el aula ordenada con los materiales guardados en cajas etiquetadas para reducir la sobreestimulación visual. Espacio de calma. Habilite un pequeño rincón o zona de relajación con cojines donde el niño pueda regularse si experimenta sobrecarga sensorial o hiperactividad motora. Sube, compañerita. Ajustes metodológicos y de rutina. Instrucciones claras y directas. Utiliza frases cortas antes de dar una consigna. Asegúrate de tener contacto visual con el niño y pídele que repita la instrucción con sus propias palabras. Guarda los lápices en la caja, es un ejemplo, ¿verdad? Guardar los lápices en la caja. El niño repite.
Aprendizaje multisectorial. En inicial, los niños aprenden mejor mediante el movimiento. Utilice canciones, rimas, dramatizaciones y manipulación de objetos. Rimas, dramatización, manipulación de objetos. Bien. Fragmentación de tareas. Divida las actividades largas o complejas en pasos más pequeños y manejables para evitar la frustración. Aplicación y rutinas. Utilice un horario visual con pictogramas en la pizarra para que el niño sepa qué actividad sigue y cuándo termina. Siguiente, compañera. ¿Quién lo puede leer o exponer esa parte, compañeras? Yo lo puedo hacer, compañero. Ya. Y el número 3 nos dice que es la gestión de comportamiento y atención. Permisos de movimiento, donde se asigna pequeñas responsabilidades que impliquen movimiento, como repartir los cuadernos, borrar la pizarra o ser ayudante durante el día, ¿no? Descansos activos, incorporar pausas breves, por ejemplo, estiramientos, ejercicios de respiración o postura de yoga, ¿no?, infantil, entre actividades elásticas para liberar lo que es energía, ¿no? También la regulación sensorial, donde nos dice que se proporciona herramientas de autorregulación en la mesa, como por ejemplo plastilina, masilla terapéutica o pelotas antiestrés para manipular mientras se escucha, ¿no? 4, tenemos las adaptaciones de evaluación. El formato dinámico, donde nos dice que es el lugar de pruebas escritas largas. Priorice la evaluación observacional, oral, mediante fichas prácticas coloridas. También la flexibilidad de tiempo permite que el niño realice las pruebas a su propio ritmo, y es necesario divide la evaluación en 2 sesiones, ¿no? Por ejemplo, más cortas, mantener su concentración de los niños. Acá tenemos la importancia de la detención temprana del TDAH en los niños, ¿no? Donde nos dice que detectar a tiempo el TDAH permite intervenir cuanto antes y brindar al niño las herramientas que necesite para desarrollar, aprender y tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, acá tenemos mejora también, nos dice la detención temprana mejora el desarrollo académico. Permite brindarle el apoyo adecuado para mejorar su atención, su comprensión, también su rendimiento escolar desde los primeros años, ¿no? El 2 previene problemas emocionales, donde nos dice que evita que los niños desarrollen la baja autoestima, la ansiedad o frustración debido a las dificultades que pueden ser comprendidas o también tratadas a tiempo. También fortalece las relaciones sociales. Con la orientación adecuada, el niño aprende a relacionarse mejor con sus compañeros, familiares y también sus maestros. También facilita el manejo de conductas. Permite enseñar estrategias de organización, a mejorar el control de sus impulsos y también el manejo emocional desde edades tempranas. También mejora su calidad de vida, ¿no? El niño se siente comprendido y apoyado, y esto les ayuda a favorecer el bienestar en el ambiente familiar y también educativo, ¿no? También previene complicaciones a futuro. Ayuda a reducir el riesgo de problemas escolares, conductuales y emocionales en la adolescencia y también en la adultez.
Acá donde nos dice que la detención temprana marca la diferencia en su presente y en su futuro, ¿no? Detectar hoy transforma su mañana. A ver, yo, compañera, mi señal está un Continúe. poco. Continúa. Conclusiones. Conclusiones. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Conclusiones. El TDAH puede identificar tempranamente en el nivel inicial, pero su diagnóstico requiere evaluación profesional, cuidadosa para diferenciarlo del desarrollo normal. Una investigación temprana con terapia, educación y co- conduc- conductual es alternamente efectiva y puede mejorar significativamente el desarrollo del niño, reduciendo problemas futuros a la primaria. 2. La colaboración estrecha entre padres y docentes y especialistas mejoran significativamente los resultados. Identificar y apoyar tempranamente a estos años no solo beneficia su desarrollo individual, sino que favorece un mejor clima en el aula y previene problemas emocionales y académicos a lo largo plazo. Siguiente, compañera. Gracias, Ahí está Miss. todo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al grupo de TDAH que ha finalizado su exposición. También felicitar, bueno, de todos los grupos, cada uno ha aportado algo muy significativo, importante en relación a el diagnóstico del trastorno que les ha correspondido. Voy a compartir la pantalla para que vean los procesos como hemos tenido. Y un ratito arrastramos todo lo que ha sido las exposiciones, cada uno con su grupo respectivo. Hemos tenido el martes 26 de mayo, grupo 1, 2, 3, 4 y 5. El martes 2 de junio es el 6, 7, 8, 11. Y en esta oportunidad el día 9 de junio, el 9, el 10, que han sido los últimos grupos. En ambos casos yo felicito tanto en la sala número 9, el grupo número 10, quienes se han organizado, quienes han podido presentar su información sobre el trastorno que les ha correspondido, ¿no? Cada uno con su toque particular, su manera de dar a conocer. Recuerden que también esta información lo van a compartir entre ustedes para que quede plasmado como evidencia y también ustedes puedan tener una información muy interesante que nos va a servir como medio informativo y también como alternativas o estrategias, porque cada grupo presentó ciertas adecuaciones. Para que ustedes puedan visualizar lo que se está calificando, tenemos estos criterios, ¿no? Comprensión de la necesidad educativa especial. En excelente explica claramente cuál es esta necesidad educativa especial, sus características, fundamentación, se justifica las adecuaciones, que es parte de lo que se había solicitado, coherencia, si las estrategias se enmarcan dentro de las necesidades educativas especiales, estrategias inclusivas, evaluación adaptada, una evaluación que sea flexible, pertinente, en cuanto a la presentación, netamente la expresión oral, clara y segura, algunas dificultades, poco clara, confusa. Material visual es el material que ustedes han podido elaborar, que sea organizado, atractivo, adecuado, desordenado o tal vez inadecuado. En cuanto a la organización, si se visualiza una estructura clara dentro de este material, si hay leves desórdenes, etcétera, ¿no? Entonces vemos de todas maneras una situación muy favorable
para cada uno de los grupos. En todo caso, los felicito y cada uno tiene una nota significativa. ¿Alguna mención, alguna indicación? Tal vez hay alguien que quedó pendiente, me indican por favor. Me indican por favor alguien que esté pendiente. Está todo claro, en todo caso. Las notas corresponden a puntajes, ¿no? Desde 4, 2, 4, 3, 2, 1, que es insuficiente. La mayoría podemos evaluarnos que estamos dentro del promedio bueno, regular, insuficiente o excelente. Considero que todos han hecho un buen trabajo, todos los grupos se han esforzado, es parte de su calificación. Yo sé que en algún momento vamos a también a llegar a un puntaje excelente en su momento, pero la gran mayoría de los grupos ha hecho un buen trabajo, lo cual felicito bastante y bueno, nos da pie a seguir comprometiéndonos con, en este caso, en este curso, en cuanto al reconocimiento de las atenciones y también la implementación de estrategias. Felicitaciones a cada uno de ustedes por este gran logro, gran avance. Han demostrado una vez más que con su determinación, interés, confianza y pasión no hay límites. Un fuerte abrazo para cada uno de los 11 grupos que han participado a lo largo de estas 2 semanas. Y bueno, vamos a ir finalizando la clase del día de hoy. Si es que no tuvieran ninguna duda, tuvieran alguna inquietud, me hacen mención para dar por cerrada la clase en esta oportunidad. Maribel, que es nuestra delegada, ¿algún comentario, alguna mención, por favor? Maribel se encuentra presente. A ver, ¿alguna mención, algún estudiante? Muy bien, en todo caso, hoy día les dejo descansar un poquito antes. Por favor, la siguiente semana continuaríamos con la clase número 12, correspondiente también a los temas que nos involucran para seguir promoviendo, si bien es cierta, la educación inclusiva, pero también acciones a poder implementar con nuestros pequeños. Un fuerte abrazo a la distancia, nos estamos viendo ya la siguiente semana. Si es que no tuviera ningún tipo de pregunta, duda, sugerencia, algún tema que ustedes quisieran compartir. Listo, en todo caso, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Cuídense. Martes, perdón, yo estoy pensando que estamos viernes. Martes, un fuerte abrazo a la distancia. Gracias. Buenas noches, Miss, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, también. Noches, Miss, Felicitaciones gracias. para todos. Gracias. Esta tarde, para siempre. Gracias. Nos vemos. Cuídense.